Luna Nueva, capítulo 8, de Bárbara Cartland. No es ninguna molestia, señorita, contestó el ama de llaves, pero no es frecuente que las invitadas de su señoría pidan algo para leer. Yo paso mucho tiempo leyendo, le dijo Neoma, y estoy segura de que debe haber muchos libros maravillosos en una casa como esta. El señor Greyston me ha prometido enseñarme la biblioteca, pero quise ver otras habitaciones primero. La biblioteca le encantará, señorita. Es una de las habitaciones más hermosas de la casa, y me parece que contiene más de 20.000 libros. ¡20.000! Exclamó Neoma. ¿Cómo me gustaría leerlos todos? Creo que para eso necesitaría pasar aquí el resto de su vida. Y eso es imposible. Así que me contentaré con uno solo. Sonrió Neoma. Hay más de uno en este piso, respondió la ama de llaves. Le traeré algunos. Se marchó y, cuando volvió, traía los brazos llenos de libros. Neoma, entusiasmada, se incorporó en la cama. «¡Qué amable de su parte!», exclamó. «Esto es muy emocionante para mí». El ama de llaves puso los libros sobre la mesita de noche y explicó. «Estos libros, señorita, vienen de la salita privada de su señoría. Su valet me los prestó». «¿Y no se disgustaría su señoría si lo supiera?», preguntó Neoma, temerosa. «Estarán de nuevo en su lugar cuando él los busque. Ahora, disfrútelos usted, señorita. Espero haber traído una selección que le guste». «Claro que sí», contestó Neoma. «Y muchísimas gracias». Cuando el ama de llaves se fue, miró los libros con interés y descubrió que mostraban otro aspecto del carácter del marqués, que ella no había sospechado. Abrió un libro de poemas de William Cowper, que ella había leído desde niña, algunos de los cuales había memorizado de pequeña para recitárselos a sus padres. Al dar la vuelta a las páginas, miró con interés algunas de las líneas que el marqués había subrayado. Jamás imaginó que a él pudiera gustarle la poesía. Y, sin embargo, había subrayado 2 líneas que ella encontraba difícil de entender. «Fui un ciervo herido, que dejó la manada». ¿Por qué iba a aplicarse eso a él?, se preguntó. Era difícil imaginar al marqués sufriendo por algo. Y, en cuanto a la manada, todavía formaba parte de ella. Aquí había también poemas de John Donne, que ella había leído. Su madre le había explicado que él escribió algunos cuando era un libertino. De nuevo encontró que el marqués había subrayado ciertas líneas. «Me perdonarás el pecado de hacer que otros pequen, convertir mis pecados en la puerta de los suyos». «¿Qué significará esto para él?», se preguntó Neoma. Se daba él cuenta, entonces, de que pecaba al hacer caer a otros en depravaciones pecaminosas. Casi era imposible de creer. En otra página encontró marcado: «Soy 2 tontos a la vez, por amar y por decirlo». Neoma bajó el libro y se preguntó de quién habría estado enamorado el marqués. Habría sido ella muy hermosa. Era difícil imaginarlo enamorado de la forma como ella imaginaba el amor. Algo glorioso, excitante y sagrado, porque provenía de Dios. Ella podía ver su rostro con toda claridad, el desprecio que había en sus ojos, la cínica sonrisa de sus labios. Y sin embargo, cuando cabalgaron juntos, le había parecido muy diferente. ¿O era solo su imaginación? La luz empezó a esfumarse, porque se había metido el sol. Elsie entró a correr las cortinas y a encender las velas que había en la mesa cercana a su cama, así como los enormes candelabros de porcelana de Dresde a cada lado del tocador. «No hay necesidad de tantas luces, Elsie», dijo Neoma. «Las velas son caras». Elsie se echó a reír. «Eso es algo que no debe decir en esta casa, señorita». «¿Por qué no?». «Porque su señoría insiste en que haya luces en todas las habitaciones, estén en uso o no». «¿En todas las habitaciones?», repitió Neoma asombrada. «Sí, señorita. Dice que detesta la oscuridad y que le gusta, cuando llega a casa, ver todas las ventanas de la casa iluminadas, no negras y vacías». «Es lo más extraordinario que he oído en mi vida», exclamó Neoma. «Eso es lo que yo pienso, señorita. Pero si su señoría tiene suficiente dinero para satisfacer todos sus gustos, ¿por qué no va a hacerlo?». «Tienes razón. ¿Por qué no?», sonrió Neoma.
Él se lanzó un suspiro, le dio las buenas noches y le recomendó que cerrara su puerta por dentro con llave, y Neoma lo hizo así en cuanto la doncella se marchó. Por un momento, se preguntó si debía cerrar también la puerta que conducía a la habitación de Peregrine, pero como se sintió segura de que nadie se atrevería a entrar por ahí, la dejó tal como estaba. Sintiéndose más tranquila, volvió a la cama y tomó de nuevo el libro de poemas de John Donne. Encontró otras líneas subrayadas con una línea gruesa. Y juró que no hay en el mundo una mujer fiel, virtuosa y buena. Neoma leyó esos renglones varias veces y se dijo que tal vez ahí estaba la clave que se necesitaba para comprender al marqués. Había encontrado muchas mujeres crueles y perversas en su vida. Por eso era tan cínico. Tenía la impresión de que ella nunca sabría la respuesta, y ese pensamiento le resultó, de algún modo, deprimente. Por fin, mientras apagaba las velas antes de dormirse, pensó que, en gratitud hacia el marqués por haberla salvado de Lord Datchet, rezaría por él, como rezaba por Peregrine y Charles. Casi parecía una impertinencia hacerlo, porque era un hombre tan autoritario que no parecía necesitar ayuda de nadie, y mucho menos de ella. Pero Neoma recordó que todos los versos que había subrayado lo hacían parecer más humano. ¿Quién lo habría engañado y por qué? No había encontrado nunca una mujer buena. ¿A quién había amado? Todas eran preguntas sin respuesta, y Neoma se quedó dormida, pensando en el marqués. Neoma despertó con un estremecimiento cuando oyó que alguien llamaba a su puerta. Por un momento tuvo miedo, preguntándose quién podría ser. Entonces se dio cuenta de que ya era de día y supuso que debía ser Elsie. Saltó de la cama y entreabrió la puerta, y cuando vio que era Elsie exclamó: «Buenos días, Elsie». «Buenos días, señorita. Siento despertarla tan temprano, pero su señoría me pidió que lo hiciera. Pensó que tal vez le gustaría cabalgar con él, y me dijo que le avisara que sale en media hora». «Por supuesto que me encantaría cabalgar», exclamó Neoma. Elsie cruzó la habitación para descorrer las cortinas, diciendo: «La señora Ilverton me dijo anoche que podía prestarle una falda de montar si así lo deseaba. No tiene chaqueta, pero como hace calor no creo que la necesite». «Claro que me gustaría que me la prestara», contestó Neoma. Qué amable fue la señora Ilverton al pensar en ello. Neoma estaba ya parcialmente vestida cuando Elsie volvió al dormitorio con una falda de montar de tela delgada, en un tono muy atractivo de azul. Le quedaba un poco ancha de la cintura, pero después que Elsie se la recogió un poco, con aguja e hilo, Neoma comprendió que una enagua almidonada era mucho más adecuado para montar que uno de sus vestidos. Por fortuna tenía una blusa de muselina que se había hecho ella misma, pero como no disponía de un sombrero adecuado, se recogió el cabello con un firme moño para que no se soltara durante la cabalgata. La emoción de montar de nuevo uno de los caballos del marqués la entusiasmaba tanto que bajó corriendo por la escalera. Él la estaba esperando en el vestíbulo y asomó una leve sonrisa a sus labios cuando vio la forma como estaba vestida. «Me temo que no tengo sombrero», dijo ella en tono de disculpa. «Pero la señora Ilverton tuvo la bondad de prestarme una falda». «Nadie la verá a esta hora de la mañana», contestó el marqués. «Pensé que, como se había ido a la cama temprano, no desearía dormir hasta tarde». Neoma le dirigió una rápida mirada, preguntándose si se habría molestado que ella no hubiera bajado a cenar la noche anterior. Sin embargo, no deseaba hacerle preguntas, y los caballos estaban esperando ya frente a la puerta. Él la ayudó a montar, y cuando se pusieron en marcha, Neoma no pudo pensar en otra cosa que en la emoción de montar un animal tan soberbio como aquel, y a temprana hora de la mañana, antes que nadie se hubiera despertado. Galoparon como lo habían hecho el día anterior, y cuando por fin redujeron la velocidad y sus caballos se limitaron a trotar, el marqués exclamó: «Nunca he conocido a nadie que tenga menos probabilidades de sufrir dolores de cabeza que usted». Neoma se echó a reír. «Ya veo, milord, que está usted decidido a que yo le ofrezca una disculpa». Por el contrario, procedió con gran inteligencia al hacer lo que hizo, pero fue la primera vez que alguien evade mi hospitalidad de forma deliberada. Sin embargo, como ya le había explicado con claridad,
lo que pensaba de la cena de la noche anterior, su decisión no me sorprendió. Siento mucho si lo que dije fue grosero. No grosero, solo un poco inesperado. Usted es una persona fuera de lo común, señorita King, observó el marqués, y agregó: ¿Cuál es su nombre de pila? Neoma. El marqués enarcó las cejas antes de decir: Luz de la luna nueva. ¿Cómo fue que le pusieron ese nombre? Neoma sonrió. Supongo que no debe sorprenderme que conozca usted el griego antiguo. ¿Por qué no? Porque anoche leí algunos de los libros que le gustan, y son los mismos que me gustan a mí. No tengo idea de qué está hablando. Neoma pensó de pronto que había sido indiscreta, pero era demasiado tarde ya para retractarse. Si se lo digo, ¿no se enfadará? Depende de lo que vaya a decirme. Entonces sería mejor no decirle nada. Tengo la impresión de que no va a satisfacer mi curiosidad si no hago lo que quiere. Está bien, me doy por vencido y le prometo que no me enfadaré. Anoche, después de cenar en la cama, empezó a decir Neoma: pedí a la señora Elverton que me prestara libros para leer. Me dijo que tenía usted unos 20,000 libros en su biblioteca, así que no pensé que fuera a echar de menos 1 o 2. ¿Qué le trajo?, preguntó el marqués. Me prestó varios libros que, según me dijo, procedían de la salita privada de usted. Disfruté mucho al leer a John Donne, cuya poesía conozco y disfruto desde hace varios años. El marqués no dijo nada y ella se apresuró a añadir: por favor, no vaya a enfadarse con la señora Elverton. No estoy enfadado en modo alguno, contestó el marqués. Solo estoy sorprendido. ¿Qué más leyó? Poemas de Dryden. Y pensé que era el poeta que yo hubiera esperado que usted leyera. ¿Por qué?, preguntó el marqués. Por un momento Neoma pensó que no debía contestar. Entonces, por alguna razón, no pudo contener el deseo de gastarle una broma, y repitió en voz alta las líneas de un poema. En su trono imperial, el héroe se sentaba como un dios. Creyó advertir en los ojos del marqués. Creyó advertir que los ojos del marqués brillaban de furia, pero luego se echó a reír. ¿Así es como parezco en la cabecera del comedor? Exactamente. De nuevo rió el marqués al añadir: se ha olvidado de cómo sigue el poema. Un poco más adelante, o tal vez me está haciendo una advertencia. Dígame cómo sigue el poema. De su alta posición ha caído, se revuelca en su sangre agonizante, y en el suelo lanza su último suspiro, sin que una mano amiga cierre sus ojos. Eso nunca le sucederá a usted, observó Neoma. Espero que no, pero tal vez usted, de una forma un poco enigmática, ha visto alumbrado mi futuro, del mismo modo como supo ayer que Diamante no ganaría el derby. ¿Lo alteró mucho eso? ¿Haber perdido? No, solo me desilusionó. Supongo que debe haber perdido mucho dinero. Nunca apuesto a mis caballos. ¿No es eso un poco fuera de lo común? Me imagino que sí, pero establecí esa regla para mí mismo hace mucho tiempo. Lo único que perdí fue el dinero del premio y mi propio prestigio. Hay muchos años por delante. Por supuesto, está profetizando que ganaré alguna vez. No puedo ver las cosas a tanta distancia. De cualquier modo, lo que sentí ayer tal vez no vuelva a repetirse. Pero usted ha sentido cosas así antes, ¿no es cierto? 1 o 2 veces. Me pregunto, si fuera usted a las carreras con la intención de hacer dinero, ¿podría seleccionar al ganador? Neoma negó con la cabeza. Estoy convencida de que en ese caso no funcionaría. Al mismo tiempo, no pudo menos que pensar que tal vez de ese modo podría obtener el dinero que Peregrine necesitaba con tanta urgencia. Pero después se dijo que las cosas no podían resolverse con tanta facilidad, y por otra parte, no debía alentar a Peregrine para que hiciera apuestas de ningún tipo. ¿En qué está pensando?, preguntó el marqués de pronto. En las apuestas, en los juegos de azar. ¿Le gustaría practicarlos? No, claro que no. Detesto los juegos de azar. Hacen mucho daño. Si la gente quiere dinero, debe trabajar para obtenerlo, no ganar o perderlo por el simple capricho de una carta. Habló con tanta vehemencia que el marqués comentó: las apuestas parecen tener un significado muy personal para usted. Ah,
estado Standish corriendo riesgos que usted desaprueba. Aquello se acercaba tanto a la verdad que Neoma se sintió incómoda y contestó a toda prisa. «¿Quiere que galopemos un poco? Me gustaría sentir el viento en la cara, llevándose consigo todas las telarañas de mis preocupaciones». «De nuevo está evadiendo mis preguntas», observó el marqués, pero ya estaban moviéndose a toda prisa y los caballos no tardaron mucho en lanzarse al galope. Muy pronto la cabalgata llegó a su fin y emprendieron el camino de regreso. «Pronto me marcharé», pensó Neoma. «Nunca más podré montar un caballo tan magnífico, ni hacerlo en compañía de un jinete tan excelente». Miró hacia el marqués y pensó que sería imposible imaginar a un hombre que montara con más naturalidad, formando un todo con su montura. Los rayos del sol descendían a través de las ramas de los árboles, y en la distancia el lago resplandecía como un espejo. Todo era tan hermoso, tan impresionante, que Neoma sintió que todo su ser respondía al encanto de aquel momento. «Siempre recordaré esto», dijo, casi hablando consigo misma. Estaba admirando Sith y el marqués siguió la dirección de sus ojos y después se volvió a mirarla. Habla como si esto perteneciera ya al pasado. Y pertenecerá mañana. Le gustaría evitar que eso sucediera. Es como un bello sueño y uno quisiera seguir soñando para siempre, porque es tan perfecto y es parte de otro mundo y, sin embargo, uno comprende que es inevitable tener que despertar a la realidad. En aquel momento pensó que lo que estaba viendo era un sueño, un espejismo, algo que se desvanecería, y entonces ella despertaría al horror de saber que ni Peregrine ni Charles podrían pagar lo que debían. «Trataré de no pensar en eso mientras volvemos cabalgando a casa», se dijo. Pero era demasiado tarde. Las dificultades que le esperaban agobiaban ahora su mente. Recordó que ya solo disponían de aquel día para encontrar el pagaré y zafarse de la maraña de desesperación en que estaban sumergidos. De pronto se dio cuenta de que el marqués la estaba observando, y él, después de un momento, le preguntó: «¿Qué es lo que la preocupa tanto?» «Despertar», contestó ella. «Mi sueño se ha desvanecido. No lo puedo retener por más tiempo». «Eso nos sucede a todos», señaló el marqués con cierto cinismo. Neoma le dirigió una mirada llena de incertidumbre. Hubiera querido decirle la verdad y pedirle que comprendiera, pero se dio cuenta de que eso sería traicionar a Peregrine y que solo conseguiría agravar su situación. Miró hacia Sid y pensó con desesperación cuán poco significarían 2000 libras para su dueño. Velas encendidas en todas las habitaciones, adornos de oro en la mesa del comedor, vinos caros consumidos en grandes cantidades por gente que ni siquiera los apreciaba, y todas las habitaciones llenas de tesoros que valían una fortuna. Y, en contraste, ahí estaba Peregrine, sin un penique, sin más posesión que una casa en ruinas, y a pesar de ello obligado, por un código no escrito, a pagar un dinero que no tenía a un hombre que no lo necesitaba. Los caballos empezaron a moverse con más rapidez, y a Neoma le pareció que sus pisadas repetían sin cesar: «Es una deuda de honor, de honor, de honor». Cuando llegaron a la casa, Neoma se dirigió a toda prisa a su dormitorio para quitarse la falda de montar. Elsie estaba abotonándole el delgado vestido con que pensaba asistir a las carreras, cuando llamaron a la puerta. Neoma pensó que se trataba de la puerta que comunicaba a la habitación de Peregrine con la suya. «Adelante», dijo, preguntándose cómo podría decir a Elsie que quería estar sola. La doncella, por fortuna, estaba acostumbrada a tales situaciones, porque, en cuanto Peregrine entró, levantó la falda de montar que había usado y salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. «Necesito hablar contigo a solas», dijo Peregrine en cuanto la doncella salió. «Nuestros planes han cambiado». «¿Cómo? No entiendo», murmuró Neoma. «Sí», contestó su hermano. «Anoche Sir Edmund Courtney nos invitó a Charles y a mí a hospedarnos con él. Es un pugilista muy hábil y va a organizar una pelea en su casa en Hatfield.
Competirán dos famosos campeones y ya puedes imaginarte lo emocionante que será, agregó Peregrine con gran entusiasmo. Neoma sabía muy bien que a Peregrine siempre le había interesado el boxeo, aunque, debido a que su madre no podía soportar la idea de que los hombres se golpearan unos a otros con los puños desnudos, nunca le habían permitido boxear. «Entiendo que quieras ir, queridito», dijo ella. «Significaría eso que debemos marcharnos antes de aquí». «Nos iremos esta misma tarde», contestó Peregrine, «después de las carreras». Se echó a reír al añadir: «No creo que lamentes el hecho de no cenar aquí. La conducta de las mujeres anoche fue todavía peor que la de la noche anterior». Neoma hubiera querido decir que ella no creía que eso fuera posible, pero se limitó a preguntar: «¿A qué hora nos vamos?» «Tan pronto como volvamos de las carreras. Me imagino que si el marqués regresa a casa después de la carrera principal, como es seguro que lo haga, estaremos aquí antes de las 5. «¿Y qué me dices del carruaje que ordenaron para mañana?» «Courtney dice que nos llevará a todos a Londres en su propio carruaje. Después, Charles y yo iremos a Hatfield con él. Mañana muy temprano, como es una reunión solo para hombres, no tendrás que venir con nosotros». Neoma sintió un gran alivio al escucharlo, pero pensó, por la expresión de los ojos de su hermano, que tenía algo más que decirle. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.